En realidad las mujeres continuamos con el mismo nivel de exclusión, no se ha hecho absolutamente nada para mejorar las condiciones de vida de la población en general y peor todavía de las mujeres en particular, que somos en general las más afectadas por el impacto, por ejemplo, del aumento del desempleo, de la precariedad del mercado laboral, porque las mujeres trabajamos básicamente en actividades de servicios, que fueron las más golpeadas durante la pandemia y que luego con la austeridad y la reducción en el gasto público, la reducción del gasto en educación, salud, en todos los servicios públicos y sobre todo la inversión pública, pues ha golpeado a la situación del empleo adecuado, que sea la pérdida de empleo adecuado golpea sobre todo a las mujeres y en consecuencia las ofertas del gobierno no han pasado de ser eso, ofertas que no se están para nada cumpliendo, como no se han cumplido el resto de ofertas para el conjunto de la población ecuatoriana. De manera que el Día Internacional de la Mujer nos encuentra con demandas adicionales, porque la violencia que ha aumentado en toda la sociedad es especialmente dura y drástica, la violencia contra las mujeres. Es la violencia intrafamiliar se ha agudizado por el deterioro de las condiciones de vida del conjunto de la población, pero el desempleo para las madres solteras es realmente muy grave porque quiere decir que las mujeres son cabeza de familia, son las que más sufren conjuntamente con sus hijos y vemos que lamentablemente el Ecuador, los ecuatorianos en este momento, y escuché una información el día de ayer en la noche, que estamos a punto de constituir la mayor masa de migrantes por la zona más peligrosa de la selva del Darién, precisamente porque esto es expulsión de población, la situación económica es tan grave para las familias que están siendo expulsadas y dentro de eso hay mujeres con niños que se ven obligadas a tomar esa riesgosa decisión de huir del país porque no hay condiciones para la supervivencia mínima de las mujeres, en general de las familias ecuatorianas y de sus hijos. Esa es la situación en la que nos encontramos. Y las expectativas economistas de que esto se supere. El gobierno está planteando una serie de gastos para este presente periodo fiscal. En inversión social, dice él, ¿será posible que eso acontezca o solamente quedarán en los meros ofrecimientos? El ministro de Finanzas confunde gasto corriente con inversión. Creo que lo hace de manera interesada. El gasto corriente es el que se utiliza para la provisión de servicios públicos, es decir, es el gasto en remuneraciones, el gasto en los insumos básicos como papelería, ¿no? Todo ese tipo de insumos que requiere la administración pública. Y esto es muy diferente de la inversión pública. Pero el ministro se contradice porque el presupuesto general del Estado, que está aprobado, está continuando con la austeridad fiscal. Es decir, ¿qué es la austeridad fiscal? Es la reducción sistemática del gasto público para la atención a las necesidades básicas de la población. Y así vemos que los médicos, el personal de salud, continúan demandando lo que se viene demandando desde el gobierno, incluso del expresidente Moreno, más recursos para la salud, porque en los hospitales no existen los insumos básicos, las medicinas más elementales, y esto obliga a las familias a tener que buscar la forma de subsanar este problema, de atender esa necesidad de un pariente enfermo, o en el caso de la clase media de recurrir a un seguro privado. Es decir, este es el objetivo de esta reducción tan brutal del presupuesto en el caso de la salud, presionar a las familias para que se vean obligadas a contratar un seguro privado. Pues este es un gobierno neoliberal, los neoliberales creen que hay que reducir al mínimo el tamaño del Estado, si no es eliminarlo, y además que la función del Estado es exclusivamente garantizar la rentabilidad del sector privado. Entonces, en consecuencia, con esa mentalidad, con esa ideología de un Estado al servicio del interés privado, en la práctica, digamos, en la política económica, estos gobiernos neoliberales
lo que hacen es reducir el tamaño del Estado. Eso es lo que han venido haciendo, destruyendo las instituciones. Servicios que ya funcionaban ahora ya no lo hacen, y hay que esperar largo tiempo para un pasaporte, ¿no es cierto? Cuando la población está presionada por huir del país. Si tenemos la segunda ola migratoria más grande después de la crisis de fines del 99. En el campo de la educación, o sea, ahí tenemos, después de la afectación gravísima que tuvieron los niños, sobre todo de las familias más humildes, porque no tuvieron acceso al internet y a todo ese tipo de servicios, pues siguen afectados porque no existe la infraestructura escolar para que puedan atender normalmente las clases, y ha habido una gran deserción escolar. ¿Y qué decir de esa oferta de campaña del presidente de que va a aumentar el presupuesto para las universidades para que amplíen su capacidad de acoger a los jóvenes que se gradúan en los colegios y que son los ninis, ¿no es cierto? Ni tienen acceso a educación, porque la inversión en educación universitaria, la inversión para las universidades, como está contemplado en el presupuesto general del 2023, se sigue reduciendo. Entonces no tienen opción de acceso a la universidad, porque las universidades sin presupuesto no pueden ampliar su oferta educativa, su oferta de cupos para los estudiantes, ni tampoco tienen opción de trabajo porque no hay trabajo. Economista. Y en consecuencia son además la presa también o de la delincuencia, ¿no es cierto? Se dice que incluso hay escuelas para sicarios, lo cual es realmente muy lamentable para las familias ecuatorianas. Y por supuesto el tema de la inseguridad, que estamos totalmente amenazados los ecuatorianos. Economista, estamos en una economía de guerra. Si se puede hablar, perdón que le interrumpa, si se puede hablar en porcentajes, ¿cuál es la brecha que existe, por ejemplo, salarial entre hombres y mujeres en nuestro país hoy por hoy? Estamos, con todos los antecedentes que usted ha citado, estamos ante un evidente retroceso. ¿Cuál es la brecha salarial, por ejemplo, y cuál es la brecha que hay en reempleo hacia las mujeres y empleo que tienen los hombres? Y en cuanto al tema salarial, si se puede hablar de porcentajes, ¿cuánta es la diferencia? ¿Se ha incrementado? ¿No se ha incrementado? ¿Se mantiene? Qué pena, no tengo la cifra a la mano y no me gusta hablar sin haber investigado suficientemente, pero la brecha en el Ecuador sobre todo siempre ha sido muy alta. Es decir, la brecha ya de acceso de las mujeres a la educación, ¿no es cierto?, a la salud. No se diga el empleo. Hacia aquí, por esa razón, las mujeres, las organizaciones femeninas han presionado por una discriminación positiva, digamos, de permitir una mayor participación de las mujeres en la actividad laboral, sobre todo en los puestos de mando, ¿no? En donde, o sea, las mujeres pues no ocupamos, y por esa razón las mujeres tenemos pues ingresos mucho más bajos que el promedio de los varones. Pero la cifra última lamentablemente no la he investigado y prefiero no hacer especulaciones. Claro. ¿Usted ha notado un incremento, decía usted, en cuanto al empleo adecuado, que la pérdida del empleo adecuado afecta mayormente a la mujer que al hombre? ¿Por qué se produce esto? ¿Esto es algo, digamos, que viene desde años atrás o se ha producido a raíz de la pandemia? Bueno, viene desde años atrás, pero la pandemia profundizó por el hecho de que las mujeres trabajamos sobre todo en actividades de servicios, y esas actividades de servicios fueron las más golpeadas. Por ejemplo, servicios de restaurantes, servicios de hotelería, en el turismo, ¿no es cierto? Servicios en la misma educación, servicios educativos, en el sistema financiero. O sea, las mujeres, en la medida en que no estamos en puestos de mando, estamos básicamente, por ejemplo, en el sistema financiero, en ventanillas, y en general se reduce ese empleo, el empleo básicamente de mujeres, que somos las más golpeadas. Esas estadísticas sí les he visto. La mayor afectación del empleo precario ha sido para las mujeres, profundizado por la pandemia, pero esto es un tema histórico, ¿no? Esto es algo que tenemos una diferencia que tenemos históricamente muy grande en contra de las mujeres. ¿Y se podrá algún rato, sobre la base de políticas públicas, superar esta diferenciación entre mujeres y hombres en cuanto a ingresos, o sigue simplemente siendo una utopía economista? Yo creo que si es que existirían políticas públicas firmes, continuadas,
se podría ir reduciendo la brecha. De hecho, hay que reconocer que las mujeres hemos tenido mayor acceso a la educación. Es decir, si usted me pregunta, en mi generación, ¿no es cierto? Mi mamacita máximo tuvo acceso a educación secundaria, porque hubo épocas en las que no estaba permitido el ingreso de mujeres a la universidad. Entonces, allí ya tenemos una gran diferencia. Últimamente, en los últimos años, diría yo, desde los años 80 sobre todo, tenemos las mujeres un mayor acceso a la formación universitaria. Pero de la formación universitaria, por ejemplo, a la participación en política, nomás ya se ve una enorme diferencia. Y sobre todo a la participación en actividades de mando, ¿no es cierto? En puestos de mando, tanto en la administración privada como en la administración pública. Algo hemos mejorado, pero todavía hay una brecha enorme. Y sobre todo, pues, con el tema de la afectación por embarazo a jóvenes, las mujeres muy jóvenes, por madres solteras que no tienen ningún tipo de política de apoyo, por la violencia intrafamiliar que deja con la carga del cuidado de los hijos y de la familia, sobre todo las mujeres. Obviamente eso hace que tengamos un peso enorme las mujeres y una carga que coloca a que las mujeres jefas de familia o las familias con mujeres jefas sean pues las familias más afectadas incluso por la pobreza, ¿no? Economista, para del presupuesto general del Estado, ¿qué porcentaje se ha destinado precisamente para atender estos problemas de violencia de género o de violencia contra la mujer, para cortar esta brecha? El presidente de la República decía el año pasado que se iban a destinar alrededor de 790, me parece, millones de dólares, 793 para ser exactos, pero finalmente no sabemos si eso se logró implementar o se logró ejecutar y en qué porcentaje. En el presupuesto para el 2023, ¿cuánto se contempla destinado para la mujer? Qué lástima, no le tengo a la mano la cifra, aunque tengo el presupuesto sobre el escritorio. Quizás si me hubiera anticipado que vamos a tratar exclusivamente este tema, pues yo lo preparaba, ¿no es cierto? Pero lo que sí le puedo decir es que el presidente ofreció crear el Ministerio de la Mujer, pensando que con la creación de una instancia que podría ayudar efectivamente si es que se le dota de los recursos adecuados y de las políticas adecuadas para que pueda operar. Pero no tengo a la mano la cifra para saber si efectivamente se cumplió con por lo menos esta oferta, ¿no? Lo que sí sabemos es que el número de femicidios sigue aumentando cada día, de que el propio gobierno ha reconocido que no se ha atendido a las víctimas de estos femicidios, que son los huérfanos de esas familias, y de que las organizaciones femeninas han protestado por la reducción del presupuesto para casas de acogida, que además existen solo en las grandes provincias. En la mayoría del Ecuador no existen estas casas de acogida. A veces son atendidos por iglesias, digamos, o por organizaciones no gubernamentales, pero en los fondos estatales realmente no existe una política para atender a las mujeres víctimas de violencia y a los hijos víctimas de esta violencia. Sería desde el ámbito local, economista, ¿qué deberían hacer las nuevas autoridades que en mayo se posesionarán de sus cargos a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, desde el punto de vista económico, para ayudar a la mujer y para que se pueda solventar la deficiencia que viene desde el Estado central? Bueno, yo creo que sí hay algunos gobiernos locales que tienen alguna política para poder apoyar a las mujeres víctimas de violencia. Si empezamos, por ejemplo, por las mujeres que son abandonadas por sus esposos en el campo, ¿no? Por la migración, porque el que migra primero es el varón, y este es algo que viene arrastrándose también, es un problema crónico en el Ecuador. La pobreza en el campo y la falta de atención, ninguna existencia de políticas a favor de los agricultores, hace que por lo general los hombres salgan a las ciudades y quede la madre, la mujer, a cargo de todo el cuidado de la familia y también los sembríos y la atención del campo, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de apoyo. Entonces aquí viene una función que podrían cumplir los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales podrían, por lo menos de alguna manera, algo se ha avanzado. Yo creo que en la pandemia algunos gobiernos locales
trabajaron, por ejemplo, para los mercados rurales, para que las agricultoras y agricultores en general puedan llevar su producción directamente a ciertos mercados para evitar la cadena de intermediarios. Esa es una política de ayuda. Pero también hace falta políticas crediticias, ¿no? Dentro de los agricultores que están quebrados, porque hay agricultores que están quebrados por la incidencia de fenómenos climáticos, por el aumento de los costos de producción, muchos de esos derivados del enfrentamiento en Ucrania, como son algunos fertilizantes, insumos que han sido básicamente importados de allá, pues han aumentado los costos de producción. Sin embargo, los precios de venta han caído porque están ingresando productos más baratos de contrabando de los países vecinos, como Perú y Colombia. Entonces, aquí los gobiernos locales obviamente sí tienen una política que pueden ayudar a organizar a los agricultores conjuntamente con las organizaciones que existen para que puedan tener acceso directo a los mercados, para facilitarles el acceso a insumos, y obviamente presionar al gobierno para que cumpla con su oferta del subsidio, por ejemplo, la urea, que los agricultores dicen que no se está cumpliendo tampoco con esa oferta, ¿no? Uh-huh. Y respecto a políticas de apoyo a mujeres en el campo, en las ciudades, los gobiernos locales sí pueden tener una gran incidencia, trabajando conjuntamente con las organizaciones que existen y fomentando la organización femenina y creando, por ejemplo, espacios para la atención a los niños, para que las mujeres puedan desempeñar sus actividades, alguna actividad, capacitándoles. Creo que en esto hay iglesias, hay organizaciones no gubernamentales que hacen algún trabajo. Los gobiernos locales podrían también juntar esfuerzos con estas instancias y sobre todo, digo, presionar al gobierno para que cambie la política económica de austeridad total que golpea a toda la población y dentro de esa población sobre todo a las mujeres.